Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo Biblioteconecta, un programa en el que hoy vamos a hacer un repaso especial, no sé si por todo lo que ha ocurrido en el año o por lo más relevante, por lo menos. Porque siempre cuando llega diciembre, cuando llegan estas fechas, estamos acostumbrados en televisión pues que nos hacen el repaso pues a todo lo que pasó durante el año. Y eso vamos a hacer hoy nosotros aquí, en Biblioteconecta. Y para ello, pues nada mejor que estar rodeado de buenos amigos. Tengo aquí junto a mí a María Benítez, desde la Biblioteca Pública de Ourense. Hola, María. Ah, Hola. Tengo por aquí abajo a Yolanda Benítez. Oye, Yolanda Benítez, otra vez te cambio el nombre. Yolanda otra vez. Vallejo. Yolanda Soy la Vallejo, hermana de María. Soy la hermana de María. de la Sí, Red de sí. Bibliotecas Hola. Públicas Municipales de Cádiz. Y por aquí, en el rincón, a Alberto Sal, de Alberto la, Benítez. de la Alberto Biblioteca de Benítez. La Rioja. Alberto B. Separados al nacer todos. Los hermanos Benítez, ¿qué soy, trillizo o cuatrillizo? Me incluyo también dentro del lote. Venga, venga. Pues José Antonio Teodoro Benítez, para... Seguimos ampliando los nombres para todos aquí desde Montijo, para empezar este Biblioteconecta en el que, como hemos dicho, vamos a hacer un repaso de qué es lo que ha acontecido durante el año. Y realmente, ¿qué es lo que ha acontecido durante este año? ¿Por qué va a estar marcado el año 2020? Año Galdós. El año que empezó Biblioteconecta. Año del IBEX. Eso. Frío, frío. Pues, con lo de Galdós incluso podríamos decir que iba un poco más templado, templado. No, el año 2020 va a quedar para siempre pues como el año de la pandemia, el año No. del COVID-19, esta enfermedad que nos ha tenido aquí, que nos ha hecho reflexionar, nos ha hecho cambiar en muchos aspectos nuestros hábitos de vida, y por ello pues hoy vamos a hablar en Biblioteconecta sobre literatura, que ya en otras ocasiones pues habían tratado temas pues, sobre diferentes enfermedades, diferentes pandemias y demás. Y vamos a hacer pues un repaso casi pues que a través de toda la historia. Y decían que en el principio era el verbo, y por el principio quizás podemos hablar, ¿verdad? Porque si hablamos de un libro en el que aparecen enfermedades, epidemias, eh, plagas y demás, no podríamos olvidarnos de la Biblia. Hombre, aquí lo que pasa es que lo primero sería centrar un poco el tema. Tú decías un repaso por el año y efectivamente es que este año, ese 2020 va a pasar siempre, va a estar ya siempre unido al COVID-19, ¿no? Que también por eso guiños del destino, en vez de llamarse COVID-20, se llama COVID-19, una tontería como otra cualquiera. Pero sí es cierto que nosotros como biblioteca estamos un poco tomándole siempre el pulso a los intereses de la gente, lo que la gente lee, y todos habíamos detectado que durante este año pues se había un poco despertado ese interés por la literatura de epidemias, por la literatura de enfermedades, que como tú bien decías, es toda prácticamente, porque a nosotros siempre nos gusta mucho decir en la Biblioteca de Cádiz que todo lo que pasa en la literatura ya lo había contado antes, ¿no? Y efectivamente todo lo que uno quiera buscar está en los libros, como decía la vieja canción de Vainica Doble, ¿no? Y indiscutiblemente, si hay que empezar por el principio, como dice José, el principio fue el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y todas las plagas de Egipto pueden ser precisamente esa primera literatura de epidemia, esa primera literatura infecciosa, que era como decíamos que íbamos a titular hoy el libro. Pero Alberto nos apuntaba antes que también tenemos otros referentes más clásicos quizás, ¿no? Literariamente hablando, ¿te refieres? A mí, yo Claro. quería hacer un apunte antes de entrar ahí en materia, de que es que somos un poco masocas, ¿no? O sea, de repente estamos ahí pasándolo mal ahí con el coronavirus, con la pandemia, con el confinamiento y demás. Y lo que queremos leer son temas relacionados con eso. O sea, no tenemos bastante con lo que estamos viviendo, ¿no? Qué raros somos las personas, ¿no? Eso lo reflexionaba el otro día Pero con una es que, compañera ¿sabes del qué trabajo. pasa? Que parece que escrita manen, ¿no? Lo que vemos escrito parece que nos entra más en la cabeza que lo que nos cuentan. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, pero es cierto, vais a un restaurante y dice vuestro compañero de mesa, yo voy a pedir tal plato, y todo el mundo coge la carta y dice, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Para mirarlo en la carta. ¿Nos habéis dado cuenta que hacemos eso?
Somos de la palabra escrita, ¿eh? Sí, no, además bueno es que cuando tú tienes algo que te están, iba a decir, machacando continuamente, como ha sido el caso este, bueno, que es lógico, ¿no? Porque las noticias, toda la información iba toda referida al mismo tema. Entonces, bueno, claro, al final es lo que tienes en mente, lo que tienes en la cabeza, y al final pues terminas buscando cosas y más información y más pues cosas relacionadas con todo este tema, ¿no? Y sí, bueno, pues ya creo que eso, que es cierto que desde los primeros escritos ya pues iban apareciendo, imagino pues que sí, que el tema que iba afectando en cada momento, la epidemia que iba afectando en cada momento, pues sería un poco el germen de distintas publicaciones y de bueno, pues todo lo que se fuera escribiendo. Sí, a ver, si nos retrotraemos muchos años atrás en el tiempo y nos situamos precisamente donde podría estar naciendo nuestra cultura europea, que es en Grecia, pues nos encontramos de que antes precisamente de que estas cosas empezaran a escribirse, ya teníamos ahí una obra, se cantaba, que se recitaba de forma oral, que es la Ilíada, ¿no? La Ilíada en sus primeras páginas ya nos está exponiendo, ¿no? Bueno, digamos que empezaría en media res, ¿no? Hace 10 años que empezó la guerra de Troya, en ese campamento donde están los aqueos, Agamenón, ¿no? Ha secuestrado a la hija del dios del sol, de Apolo, no se la quiere devolver, a pesar de que el pobre sacerdote quiere pagar el rescate, y entonces el sacerdote lanza una plegaria a Apolo, haz algo, y lo que hace Apolo es coger y empezar a lanzar flechas que están envenenadas de peste, así que deja el campamento de los aqueos, de los griegos, ahí en una completa debacle, ¿no? Entonces, ya en estas primeras páginas, o en estos primeros cantos de la Ilíada, ya encontramos este fenómeno, ¿no? de la pandemia, ¿no? De la enfermedad en la literatura, ¿no? En ese primer instante, en esos primeros pasos de nuestra cultura, ¿no? Occidental, europea, llamadlo como queráis, ¿no? Me ha parecido interesante, ¿no? Encontrar. Pero luego, además, es el motivo, ¿no? que luego activa, ¿no? El resto de toda la trama. Agamenón tiene que devolver ahí a la hija del sacerdote para que termine, ¿no? Ese castigo divino, que también es un apunte muy interesante, el tema del castigo divino, ¿no? Con las plagas, que eso, si queréis, lo vamos hablando, ¿no? A medida que avance el programa. Y claro, ¿qué hace Agamenón? Pues se lleva a la esclava, la preferida de Aquiles, con lo cual se inicia toda la cólera de Aquiles, que desencadenará todo el resto de la trama. Sí, muy relacionado con lo que tú dices, Alberto, todo lo que habla sobre el castigo divino y además metido también en la civilización griega, tenemos a Sófocles, que escribió Edipo Rey, que no deja de ser otro ejemplo de pandemias, ¿no? Porque, bueno, en este caso, Edipo, que era el rey de Tebas, estaba la ciudad asolada por la peste, la peste, pidió consejo al oráculo para ver qué podía hacer para librar a su pueblo de la epidemia, y le dijo el oráculo que tendría que desenmascarar al asesino del antiguo rey de Tebas, que era Layo. Ojo. Y bueno, no vamos a seguir, me imagino que casi todo el mundo conocerá la historia. Sí, porque hoy no parezco yo la mayor de todos, ¿eh? Anda que nos habéis ido lejos los dos a la literatura de vuestro tiempo, ¿no? Porque queríamos saber qué es lo que escribían tus coetáneos, Yolanda. Pues mira, mis coetáneos no, pero quizás el primer libro donde salga reflejado el comportamiento humano ante la epidemia, mucho más allá de lo que es el castigo divino, sea el de Camerón, ¿no? El de Camerón además narra la historia de unos jóvenes que se retiran a un monte para protegerse de una peste que asolaba Florencia. Es quizás el primer confinamiento de la historia, el primer confinamiento de la literatura, y a mí lo que más me llama la atención del Decamerón, independientemente de las historias que cuenta, es que cuando este año, 2020, este aciago 2020, comenzaba la pandemia, ¿os acordáis que fue Italia, el país más castigado al principio? Y en Italia una de las iniciativas que hicieron las bibliotecas italianas fue hacer una lectura del Decamerón recordando aquello. Yo creo que aquel acto poético, de justicia poética que hicieron los bibliotecarios de Italia leyendo el Decamerón fue quizás uno de los modelos que seguimos después nosotros para todas las iniciativas que tuvimos cuando la pandemia nos azotó, ¿no? Lo que pasa es que nosotros en España no tenemos el libro
de la epidemia, así como tienen ellos el Decamerón, ¿no? Pero sí podemos tener muchos testimonios de literatura española cuya base es una epidemia, sobre todo aquellas epidemias de cólera morbo, que se llamaba, cólera morbo asiática, que son todas las variantes de peste que van a asolar Europa, como bien decía Alberto, a lo largo de toda la historia, y podemos encontrar muchísimos testimonios en la literatura. Sí, además el Decamerón fue el libro más leído en Italia durante el confinamiento, ¿no? O sea, Sí, se sigue convirtió. el masoquismo. Sarna con gusto no pica, Sí, ¿no? decía mi abuela. Pero mortifica. Pero a lo mejor también es una manera de ver otro punto de vista, otra experiencia de yo estoy pasando por esto, a ver cómo han pasado por esto, de qué manera lo afrontan. No sé, a lo mejor es una manera de consolarse, ¿no? De otros ya lo han pasado, pues venga, siguieron ahí después de todo. Seguimos, ¿no? Sí. Puede ser una forma de verlo, yo nunca lo había pensado así, pero... Hombre, uno de los libros más leídos en España durante la epidemia ha sido el ensayo sobre la ceguera de Saramago, ¿no? Que además es una historia tan real, tan cruelmente real, que muchos volvieron a ella porque al principio, ¿os acordáis? Cuando el confinamiento no sabíamos ni cuánto iba a durar esto, ni si de pronto un día iba a desaparecer, ni si nos íbamos todos a morir. ¿Os acordáis cuando empezaron también desde el gobierno a decir que iban a crear arcas de Noé, donde iban a trasladar a personas que ya lo habían pasado? Que es que han pasado muchas cosas en este año que a veces se nos olvida, ¿eh? Sí, ha sido Pues un todo año... esto también sobre la ceguera, ¿eh? Y además, no solamente que ha sido un año duro, sino que nos parece que han pasado una eternidad, porque Sí. no sé qué ha sido esta mañana, bueno, que además viendo unas cosas antes de empezar el programa, o anoche, no recuerdo, da igual, estábamos viendo gente sin mascarilla y tal en televisión creo que era, y claro, pues pensando, digo, como que era de hace mucho tiempo, y cuando hemos echado la vista atrás, era algo que había pasado este mismo año, o sea, eran unas imágenes de febrero o incluso de 1 de marzo, algo así. Bueno, pero si parece que hace 5 años que ocurrió esto, y sin embargo no, es que nos ha trastocado tanto los planes, nos ha hecho cambiar, o sea, nos ha hecho adoptar pues una nueva realidad, que es la frase que hemos dicho ya varias veces, y la verdad es que se parece casi una eternidad, pero que todavía hace 7, 8 meses que ocurrió, ¿eh? Una nueva realidad que, fíjate, en otro de los libros más demandados en las bibliotecas durante este tiempo, que ha sido La peste de Albert Camus, sobre todo porque la gente leía ese título y ya decía, uy, aquí lo van a contar todo. Pues, contraviniendo las órdenes que tengo de nuestro director del programa, que es José Antonio Teodoro Benítez, que me dice la cita siempre para el final, pero hoy una de las citas la tengo que meter ahora, ¿no? Porque Albert Camus en La peste decía que lo peor de la epidemia no era que se murieran los cuerpos o que se te muriera el cuerpo, sino que se desnudaba el alma, y que el espectáculo de ver el alma desnuda era lo más terrorífico que había, ¿no? De esta pandemia decían que íbamos a salir mejores, y yo creo que a muchos se nos ha desnudado el alma, ¿no, María? A ver, a mí eso, bueno, me recordó una cosa, hay un cómic súper famoso que es Watchmen, en el que se planteaba que qué pasaría en el mundo si hubiera un peligro muy grave. El autor planteaba que si en el mundo hubiera un peligro muy grave, todo el mundo se uniría en contra de ese peligro. Y actualmente se comenta que el autor se debe de estar suicidando porque ha visto que no es verdad. La gente no está colaborando, no asume la realidad, no tira para adelante porque quieren seguir con sus vidas egoístas en muchos casos. Es un poco, hay veces. Pero bueno, yo espero que haya esperanza, al final los que hacen las cosas más negativas son los que más chillan. Entonces, bueno, hay muchos que están calladitos que lo hacen bien. Así que... Luego, si me permitís, luego, en relación a lo que ha comentado María, más tirando hacia el final, tengo por aquí un libro que cogí otro día porque en la biblioteca me llamó mucho la atención. Adelanto que es de Rata Naturae, eso ya tiene mi atención, ¿no? Y digamos que la tesis que maneja el libro va un poco en relación a lo que ha comentado María. Así que luego, si hay tiempo y si me permitís, pues cojo y lanzo la recomendación para los cafeteros de estas cosas, ¿vale? Es por no romper ahí el hilo, la progresión del programa. Mira, pues, Clímax. lo apuntamos aquí bueno, para darte 5 minutitos.
Y apunta también Los ojos de la oscuridad, ¿no? Que fue ese libro que se publicó en 1981, que también pasó sin pena ni gloria prácticamente, pero que hablaba de una guerra bacteriológica, de un virus, que en principio el autor lo situaba en Rusia, pero que luego decidió situarlo en China. Curiosamente lo llamó Wuhan 400 y se comportaba pues de forma muy parecida a nuestro coronavirus. Este libro, y lo hemos comentado muchas veces en otros programas, hay libros que ya están escritos, que pasan sin pena ni gloria en su momento, pero que de pronto hay una chispa que lo vuelve a traer de actualidad. Este libro también ha sido uno de los libros más solicitados en las bibliotecas durante este tiempo. Hay y se han hecho reediciones, y antes nos estaba comentando Alberto que incluso en el mercado, casi mercado negro, estaba... No, pero bueno, mira, me voy a corregir porque esa vez fue un órdago que lancé y dije, joder, pues igual ahora está por las nubes. Pero estoy mirando ahora mismo en Amazon una edición del 92 que solo cuesta 12 euros. Así Bueno, que y en la me como biblioteca lo mis tiene palabras. gratis, ¿no? Pues en la donde trabajo yo no lo teníamos, porque es que cuando en ese primer momento el COVID se acerca, pero nos lo tomamos un poco a risas, ¿no? Que fue más o menos en febrero, pues recuerdo que nos sugirieron en la biblioteca hacer como una especie de artículo en el que básicamente era un poco el tema del que estamos tratando hoy aquí en este Biblioteca Conecta, ¿no? Era hacer como un listado de libros que tocaran sobre el tema. Entonces, uno de estos, de los títulos que por supuesto mencionábamos era este. Y al hacer la búsqueda, a ver si lo teníamos disponible en nuestra colección, pues no lo teníamos. Pero vaya, yo pensaba que iba a estar más caro, que iba a estar esto cotizadísimo, pero no, por 12 pavos lo tenemos en Amazon. Nada, que no lo tiene entonces porque no quiere, vaya. Y una cosa, porque al hilo de estos libros proféticos en los que se hablaba ya sobre lo que nos venía encima, y también un poco pues sobre esto que nosotros, lo que decía Alberto, que durante el mes de febrero así nos lo tomamos un poco a broma, también surgió en esa fecha otro libro profético, que era uno de los álbumes de Tintín, de Asterix, perdón. Era Asterix en Italia, en el cual en una carrera de cuadrigas, uno Sí. de los ¿cómo se llaman? Los pilotos, ¿no? Los Conductor de cuadrigas. conductores de cuadrigas. Bueno, perdón, áurigas, que no me salía. Sí. Son áurigas, ¿no? Sí, Si es que teniendo aquí el Museo de Mérida tan cerca, no me podía permitir ese fallo, ¿eh? Así que bueno, uno de las áurigas se llamaba Coronavirus. Y sale, además era el público así llamando, coronavirus, coronavirus. Y bueno, pues se hicieron un montón de memes en esa fecha, pues, hablando de eso, que Asterix ya lo sabía y tal y cual. sí. La verdad que es curioso cómo han ido surgiendo estas cosas. Los Simpsons no ha salido nada de esto, porque... Estaban en Donald Trump, monotemáticos. Pero que de todas maneras es cierto que la literatura muchas veces prestigia algún tipo de estas enfermedades, ¿no? Por ejemplo, ser tísico en el siglo XIX, es decir, padecer tuberculosis, que fue una de las grandes plagas del siglo XX, de la mitad del siglo XX, originó también muchísima literatura, ¿no? En torno a esa tuberculosis y a esa escena maravillosa de la Dama de las Camelias, cuando escupe la sangre y el Amami Alfredo, ¿no? María antes recordaba a la Dama de las Camelias, que nosotros también podemos tenerla en nuestra regenta, ¿no? En Clarín, que también el final de la novela es, pues eso, ese mal que aquejaba a la alta sociedad, se decía entonces, porque como todos los virus, igual que este nos decían, que atacaba a las personas mayores, cada virus tiene su predilección por su grupo de población, ¿no? Aunque a mí me gustaría que María nos contara de Mary Shelley, que también habla de epidemias, ¿no? Sí, a mí como me encanta lo de Mary Shelley, este no lo he leído, pero me encanta que una señora del siglo XIX, de principios del XIX, que fuera como la pionera de la ciencia ficción. A ver, ciencia ficción entre comillas, porque claro, no está tan justificada como todo lo que podamos encontrar actualmente, ¿no? Pero tiene la del último hombre, que es una novela sobre pues hay una pandemia y solo se queda
una persona ahí en el mundo. Y creo que era una crítica también un poco política a la monarquía y un poco así, pero me parece muy curioso hasta qué punto tenían ellos tan presentes las enfermedades, este tipo de enfermedades, como para llegar lógicamente a, uy, es que se va a morir todo el mundo y se puede quedar alguien solo y ya está, y no tenemos nada más. Que ahora salta un cómic que me acabo de acordar porque quizá está un poco relacionado, sí, que es Y el último hombre, hay una Buenísimo. pandemia mundial y se mueren todos los hombres menos un hombre humano y un mono. mono, que era un mono de estos capuchinos, una cosa así. Sí. Sí. Y solo quedan mujeres y cómo las mujeres persiguen a ese hombre. Unas con buenas intenciones, otras con no tan buenas intenciones. Pero bueno, Súper yo creo que recomendable. están un poco hermanados ahí. Mary Shelley estaría contenta con ese cómic. Sí. Sobre todo Mary Shelley, que en su época, insisto, era la tuberculosis, la enfermedad que padecieron además muchísimos escritores. Sí. Yo creo que llegará un momento en el que también hagamos el recuento de escritores que también han padecido el COVID, ¿no? O incluso los que hemos perdido este año por esa enfermedad. Pero es cierto que todavía no ha llegado el momento de mirarlo con serenidad, ¿no? Están saliendo muchas obras, creo que Alberto antes lo comentaba, ¿no? Están saliendo muchas obras ahora como al calor de la epidemia, subiéndose al carro, ¿no? Tengo una compañera que está hasta el moño, ¿no? De estar catalogando libros sobre el COVID. Sí. Me dice, cógetelos tú, esos cógetelos tú. Entonces, claro, los tengo ahí un montón sobre la mesa. Sí, están saliendo un montón. Pero, ¿están saliendo en plan divulgativo o novelas? Es que novelas yo no sé si ha salido todavía algo. Yo es más bien divulgativo los que me refiero. Sí, y luego también hay los de los testimonios de qué he hecho yo durante la pandemia, que está, por ejemplo, el de Jordi Évole y más. Y hay bastantes más de yo hice. Jordi Évole. Sí, pero novelado todavía no conozco yo nada. No conozco yo que se ha hecho ninguna novela sobre el tema. Bueno, que no tardarán mucho en... No. De tema de novelados... En literatura infantil sí ha salido mucho, sobre todo ese tipo de cuento didáctico de explicarle a los niños el lávate las manos, o el no le des un beso al abuelito, o vamos a vencer a todos todos contra el virus y todo saldrá bien. Para niños sí ha salido mucho, para adultos todavía no. Yo creo que también es por lo que decíamos, ¿no? Esto hay que madurarlo un poco y sobre todo ver las consecuencias que puede tener a larga distancia, ¿no? Porque estamos solo en el principio. A nadie se le escapa que, bueno, que el 20 ha sido como ha sido, pero que el 21 no creo yo que sea el año de la liberación. Bueno, hay que tener esperanza tengamos. Yo también, hablando de Mary Shelley, pues es un escritor un poquito después, porque fue unos años más tarde, pero Jack London también tiene La peste escarlata, otro de los libros en el que, bueno, se vuelve al tema recurrente de la peste, que ha sido quizás uno de las enfermedades, pues quizás, que se ha repetido también a lo largo de la historia varias veces la pandemia de peste. Entonces, bueno, pues ha sido un tema muy recurrente, ¿no? También creo que en El nombre de la rosa también estaban asolados en ese momento cuando llegaron al monasterio, ¿no? Si no recuerdo mal. Ahí estarían a tope con la peste negra, ¿no? Me imagino era en el año 1300, no me acuerdo exactamente cuándo era. Sí, bueno, lo que pasa es que ese libro es un poco de pasada, me suena eso que nombran, que cuando llegaron al monasterio estaban pues, en plena epidemia y tal, pero bueno, no profundiza realmente en la temática. Una temática pues que ya estamos viendo que da para mucho, que ha sido pues, no sé si decir casi que un referente en los temas de la literatura a través de la historia, sobre todo pues estamos viendo en lo que son las novelas. Y si queréis, pues mira, vamos a tomarnos un respiro pequeñito y nada, en lo que nos da tiempo a pestañear un poco. Porque a limpiarnos las manos, a sonarnos los mocos. Nada. Y estamos otra vez con todos vosotros. De nuevo aquí en Biblioteconecta, en este programa en el que estamos haciendo pues un recordatorio pues, sobre lo mejor o lo más destacado de la literatura sobre virus, epidemias y demás.
Os recordamos que este programa podréis verlo en nuestro canal de YouTube, así que bueno, os recordamos también pues, que podéis seguirnos, podéis hacer clic en la campanita y así pues habrá, cada vez que tengamos alguna información nueva, os saldrá el aviso. Podéis seguirnos en nuestro perfil de Twitter, en Biblioteconecta, y por supuesto pues también podréis ver este programa a través de Onda Cádiz, esta primera televisión que apuesta pues, por un programa sobre bibliotecas, algo que siempre vamos a agradecer. Y nos habíamos quedado hablando pues de Jack London y de la peste escarlata. Teníamos por ahí también pues un poco a caballo entre Mary Shelley y Jack London a Edgar Allan Poe. Eso nos había quedado un poco en el tintero, ¿verdad? Sí, con la máscara de la muerte roja, que siempre me llamó la atención cómo iban llamando peste negra, peste roja. ¿Cuántas pestes hay ya de colorines? Pues la bubónica, la peste amarilla, la peste negra, la peste roja. Yolanda, como las ha sobrevivido todas, se la sabe, ¿eh? La peste roja solo existe en el universo de Poe o hay una peste roja real. No tengo ni idea. Lo preguntamos a bueno, no lo sé si las bibliotecas responden. Que no sé si existiría o no, pero el de Jack London es la peste escarlata. El color escarlata también es rojo, ¿no? Está ahí emparejada. Claro. Estamos a tiempo de preguntar. Pregunta. Lo preguntamos. Venga, pero primero hablamos un poquito de Edgar Allan Poe. Venga, Alberto. Edgar Allan Poe escribió este relato fantástico, ¿no? En 1842. Mucha gente también recordará la película protagonizada por Richard. Eso es, que creo que está disponible en Netflix La Rioja, la tenemos disponible, si no me equivoco. Y vaya, yo la vi hace poco y está muy bien, no la había visto hasta entonces y está genial. Me gusta este relato porque plantea, yo creo que recupera un poco todo el tópico este de Lubisund clásico, ¿no? Que creo que ha estado muy relacionado con el tema del que hablamos, ¿no? De qué será, ¿no? De nuestros muertos, ¿no? ¿Qué será de ellos? Y además también fija una idea que creo que ha estado muy vinculada con esta pandemia, ¿no? Bueno, con todas realmente, pero con esta yo creo que ha sido un argumento que lo hemos escuchado constantemente, que es que una situación como esta no distingue entre ricos o pobres, entre altos o bajos o entre guapos y feos, ¿no? Y es lo que sucede en el relato de Poe. Hay una epidemia, que es la epidemia de la muerte roja. Hay un señor que es muy rico, que se llama Próspero, que decide que, bueno, él y sus colegas nobles se van a entrar en un castillo y que van a vivir allí a cuerpo de rey. Van a tener todo tipo de banquetes, alimentos, fiestas, o sea, no les va a faltar de nada. Pero ¿qué pasa? Que al final la epidemia es imparable y también se va a colar en ese castillo, haciendo de las suyas, ¿no? Igualando, que es lo que creo que es también uno de los sentidos que tiene este tópico, igualando la muerte es un mecanismo para igualar, ¿no? la condición del ser humano. Entonces, bueno, creo que este tópico yo creo que se repite a lo largo de toda esta literatura de enfermedades que estamos mencionando, ¿no? No sé qué... Era un castillo confinado, ¿no? Sí. Era un castillo totalmente confinado, pero que vaya, que estaba en una COVID party total, ¿sabes? Allí no les faltaba de nada. La película se ve muy bien. Hacían pan y eso, porque acordaros también las cosas tan extrañas que hemos hecho durante este año. José decía al principio repasar un poco lo que había sido el año, pero creo que ha sido el año en el que todos aprendimos a hacer pan, a bailar zumba, a tocar las palmas a las 8 de la tarde. Si hubieran tenido móviles, seguramente que hubieran hecho un montón de TikToks también. Sí. Seguramente. Pero no, como estaban en una edad media muy oscura y tal, lo único que tenían era vino, Sí. música de juglares y más placeres mundanos, ¿no? De aquella época. Bueno, pero está... No, está genial. Está genial, lo que pasa que eso, que al final el bicho se mete en el castillo. Sí, y aparece, en la película aparece todo alto, ¿eh? Y de rojo. Sí. Yo es que solo recuerdo los colores rojos de cada vez que van pasando de salón en salón, ¿no? Que visualmente es muy poderosa la peli.
Era de Roger Corman, ¿no? Si no me equivoco. No sé, pero seguro que sí. O de la factoría de... No sé Vaya, si- que tenía su firma. Vamos a comprobarlo. Bueno, y si hay un autor que ha dedicado parte de su vida, de su vida literaria, claro, de su obra, a hablarnos de epidemias, de pandemias, de todo tipo de calamidades sanitarias, ha sido Robin Cook, ¿no? Sí, yo tengo aquí un par. Tengo el de Toxina, el que mi abuela le daba mucho por esto, son mis libros heredados de mi abuela. Y también tengo Epidemia. Pero hay más, o sea, estos son solo 2 que teníamos nosotros por casa, pero este hombre se ha dedicado media vida, como dices tú, a analizar todo tipo de opciones. Sí, también desde una perspectiva un poco de ciencia ficción o no, bueno, de aquella manera. Pero, y como la gente, esto eran bestsellers, que la gente es muy masoca, siempre hemos sido masocas, tengamos, Sí, sí, vivamos sí. por esas circunstancias o no, ¿eh? Yo creo que si nos vamos a la bibliografía de Robin Cook, prácticamente Creo que todo. todos los libros que tiene son de enfermedades médicas. Bueno, igual que John Grisham, te hace prácticamente todo, está pues, relacionado con el tema de los Sí, abogados, es ¿no? todo de médico, sí, porque lo tengo yo ahí. Es todo. Robin Cook es Así todo es. de médico, bueno, otro libro tenía por ahí, Fiebre, creo que se llamaba. Sí, tengo fiebre, Vector. Sí, o signos, sea, todo. signos vitales, No sé miedo si mortal, intención criminal. Así. ¿habéis leído alguna vez algún libro de estos de Robin Cook, por ejemplo? Yo en mi caso no, ¿eh? O sea, No los tengo aquí, pero No, gracias. Mi no, padre también era fan bueno, sí, tiene de estos, de los que has enseñado, tiene varios. sí, además Pero yo no he círculo de tenido, nunca lectores. me ha dado. Oye, me satisface mucho que no comparto el gusto literario ni con la abuela de María ni con el padre de Alberto. hombre, Bueno, Yolanda, teniendo en cuenta que tú eres más de clásicos, todavía más antiguos, Para mí Robin Cook era un jovenzuelo. claro. No, pero a mí es que de todas maneras me ocurre que, no sé, no me llama la atención este tipo de cosas tan catastróficas, ¿no? Por así decirlo. Igual que ya, el cine de catástrofe, bueno, cuando va a llegar algo y solo la humanidad. Jolín, qué ganas Y nos de metemos a sufrimiento, la ¿no? biblioteca de Nueva York, ¿no? Todos. sí. Y luego terminamos por quemar los libros menos la Biblia. Volvemos a los orígenes otra vez, Alberto. En el principio fue el verbo, si ya lo dijimos, ¿no? Sí, la palabra y es lo que es. Al comenzar. Pero bueno, tenemos, con Robin Cook quizás hemos inaugurado pues este repasito por una literatura un poco más actual, actual, vamos, del siglo XX ya, porque cuidado que estamos hablando, Robin Cook estamos hablando de la década de los Es 80. raro que no fuese, Robin Cook el que escribió el libro este del virus de Wuhan, ¿no? Que Sí, fue Big Nose. Pero es que Le Robin, pegaba todo, ¿no? no, pero Le Robin robó Cook la idea. parece ser que sí que tiene un libro de esos. Robin Cook tiene un libro que también, que es un virus en China, ¿eh? O sea, que también lo tiene, que en su momento sí que se comentó, y yo lo estuve buscando, no fuera a ser que justo lo tuviera yo por aquí, pero sí que tiene, sí que tiene. Antes de los que ya habíais comentado, Robin Cook estaba ahí, es el pionero de verdad. Hay que reconocer, hay que reclamar. Bueno, Que no se y suba a está la parda también, Big Nose. está también Claro, no. Stephen King. Está también Stephen King con Apocalipsis, Alberto, que ese te toca a ti, Buah. que además es con Yo un virus de gripe, ¿eh? no sé si lo he dicho en algún otro programa, pero vaya, que es iba a decir películas, de mis libros preferidos, Apocalipsis de Stephen King. Yo cuando lo leí disfruté como un enano. Era de estas novelas eso que son, estamos hablando de unas 1400 páginas, pero es que yo no quería que acabase. Es que era fantástico, era como ver Perdidos en las primeras temporadas, de que es que quiero más. A mí es una novela que me encanta. Y eso que sufre de ese síndrome Stephen King, que es eso, de que quizá a veces pueda parecer que se infla un poco, ¿no? La historia, ¿no? Pero es yo para el que quiera meterse ahí un tochazo de estos de que te acabas con los bíceps ahí exhaustos, yo lo recomiendo, ¿eh? A mí me encanta. Y vaya, pues sí. Alberto, parece mentira que uno más antiguo que tú tenga que decir que existen libros electrónicos en los cuales el peso no importa, ¿eh? Sí, bueno, O sea, tienes toda la razón. en este Sí, momento pero el peso y el Claro, tamaño no Pasa que importa. ahora mismo está caído. hay cosas que hay que leerlas en papel, ¿no? Y ese Yo, virus de la gripe que nos cuenta Stephen King, que además fue creado en un laboratorio,
habla un poquito o nos traslada un poquito a esas teorías que hemos estado escuchando a lo largo de todo el año, ¿no? Que si el virus había creado un laboratorio, que si se había escapado del laboratorio. ¿Os habéis fijado Todo está en los libros, ¿eh? cuando Alberto habla de Stephen King, que nos ha pasado en varios programas, es que se le ilumina la cara todavía más, ¿eh? Es que Se además, acerca a la cámara. concretamente de este libro es que, vaya, es que me encanta, me encanta, Sí, me sí, sí. encanta. Es una historia de estas de muchos personajes, unos buenos, otros malos, al final no deja de ser la típica historia de bien contra el mal, ¿no? Se nota, Que se nota. siempre funciona. Alberto, que habíamos hablado también antes de otro libro que te vamos a dejar a ti para, no sé si el análisis o que nos... Como no queremos hacer spoilers del final de los libros, nos vas a contar el principio. Más que nada porque es lo que te habías leído, ¿no? Guerra Mundial Z. Ah, joder. Pero vaya, que esos son zombies que podría haber un programa exclusivamente sobre literatura de zombies, ¿no? Porque también ha sido... Entonces, se mezclan ahí, ¿no? Las pandemias normalitas o no, o más o menos apegadas ahí a la realidad, y luego los zombies, ¿no? Puede ser así. No, Sí, pero bueno, a la hora, digo, de recomendarnos entre Apocalipsis y Guerra Mundial Z, tu recomendación sería, la tenemos clara, ¿no? Apocalipsis. Hombre, es que Cuando termine Guerra Mundial Z, pues ya os diré, pero de momento Apocalipsis. Bueno, el virus de Apocalipsis, que es una supergripe que se llama el Capitán Trotamundos, ¿no? Por decir así un poquito, tiene una tasa de contagio del 99,4% y una tasa de mortalidad de... Atención, ha llegado el momento, Fernando Simón, a sus pantallas, siga. De una tasa de mortalidad del 99,4%. O sea, que es un arma bacteriológica súper efectiva que deja... Bueno, la historia no cuenta, no recuerdo que cuente mucho acerca de lo que pasa más allá, como buena historia de estas de catástrofes de Hollywood, ¿no? No dice mucho de lo que pasa en otro lugar del mundo, ¿no? Estamos en Estados Unidos y el mundo es Estados Unidos, ¿no? Entonces, pues eso, la población de Estados Unidos se queda en 4 pelagatos, que encima luego pues empiezan a reunir en dos grupos muy diferenciados, que unos representarían el bien y otros el mal. Y hasta ahí voy a decir, el resto os lo recomiendo. Una buena lectura para las Navidades, totalmente. Disponible en físico, tochaco, y en ebook, como ha dicho José. Para las Navidades, 1400 páginas, igual te dura hasta que llegue la primavera. No, bueno, que dura poco. Hombre. Si te enganchas, si es cierto, no, pero sí es cierto que un libro, si te engancha, o sea, no dura nada. Libros de este estilo, como estés pillado, si se ventilan rápido. Como hablábamos en el programa este que hicimos sobre literatura de terror, aquí Stephen King coge y creo que va a, bueno, es algo que no hemos comentado, pero vaya, que es uno de los terrores, y eso lo vivimos, lo estamos viendo, ¿no? en nuestras pantallas, en nuestro día a día, que es el miedo a eso, a estar contagiado por una enfermedad, ¿no? Uh-huh. Aquí coge y lo utiliza y transmite todo ese miedo a caer, ya os digo. Tasa de contagio, 99,4%. Tasa de mortalidad, 99,4%. En el momento en el que tienes esos síntomas, ¿no? Del Capitán Trotamundos, ya sabes lo que te va a pasar. Claro. Bueno, Yolanda, nos vamos a ir contigo porque se nos va el tiempo. No vamos todavía a la cita, no nos vamos todavía con la cita, pero sí que vamos a hablar contigo ahora porque habíamos comentado también al principio, antes de comenzar el programa y demás, que uno de los referentes en el tema de los virus y de las pandemias y demás era Gabriel García Márquez, porque la novela que hoy va a dar título a este programa, El amor en los tiempos del cólera, en el mismo título, lo lleva marcado, ¿verdad? Claro, pero es curioso porque esto es todo realismo mágico. Pedro Páramo también tiene un peso muy fuerte en las epidemias en el desarrollo de la novela. Y es un poco lo que decía Alberto antes, ¿no? Todas estas novelas en realidad lo que hacen es buscar un culpable, ¿no? ¿De quién es la culpa de que tengamos esta epidemia? ¿Por qué nos pasan estas cosas? En la Edad Media, pues bueno, el culpable era Dios, en la época antigua los dioses, después el Dios único, el Dios Dies del Antiguo Testamento, luego los judíos, que también había que echarle muchas culpas, por ejemplo, el hereje de Miguel Delibes, ¿no? Pero luego tenemos una literatura
con un cierto gusto sentimental, donde las epidemias no hay que echarle la culpa de epidemias, sino que las epidemias nos permiten hacer otras cosas, ¿no? Poníais el caso de García Márquez, donde aparece 2 veces en su novela, en 100 años de soledad, aparece una pandemia de insomnio, pero fundamentalmente el amor en los tiempos del cólera, ¿no? Que es una historia de supervivencia, de cómo el amor sobrevive a todas estas cosas, y bueno, esa escena maravillosa en la que van por el río y están todas las banderas puestas de los apestados, de todos los que estaban infectados por el cólera, y ellos se encuentran los dos solos dando vueltas por el río en ese ir y venir del carajo que decía el protagonista. Yo creo que es una maravillosa manera de darnos cuenta de que, bueno, que incluso de lo malo, de esas epidemias, de esos contagios, de esas enfermedades, de lo malo también podemos sacar lo bueno, ¿no? Me recuerda un poco esa otra versión de la pandemia, como simplemente el devenir de la gente y tal. Yo todavía no lo he leído, pero aquí en Galicia es un libro incluso de lectura obligatoria, Los niños de la viruela, que recuerdan la expedición de Balmis, que partió de Coruña para ir al Nuevo Mundo a intentar llevar la vacuna de la viruela, porque claro, obviamente cuando llegamos a nuevos territorios, llegamos nosotros y nuestros virus y la liamos, claro. Y me pareció es muy interesante y me parece una buena reclamación de esa figura, de esas personas, los niños que iban con la vacuna. ¿Cómo se dice? Que, bueno, sí, se la metían en el cuerpo a los pobres niños y tal. Inoculaban. Inocular. Y bueno, al mismo tiempo resulta un poco triste que tengas que hacer eso de esas maneras, los medios que tenían en ese tiempo, que eso a su vez me recuerda, que ya se lo había comentado a Yolanda, lo que solía decir mi abuelo. Tenemos que tener en cuenta que somos, aunque estemos pasando los momentos que estemos pasando, tenemos que pensar que somos... que tenemos mucha suerte, porque él me decía siempre, es que mira que yo era de la época anterior a la penicilina, que antes es que te morías de una gripe o de cualquier estupidez, que es que las cosas han avanzado en nada, han avanzado muchísimo, aunque ahora estemos confinados casi todos. Las cosas podría ser peor. Podría llover, ¿no? Que diría el jovencito Frankenstein. Sí. Estos días no tener también una plaga de ranas. Digo que estos días no va a llover porque no cantamos en el programa. Pero vamos, todo se andará. Oye, una cosa, una de las últimas, bueno, quizás la última pandemia que hemos vivido fue la epidemia de gripe española a principios prácticamente 100 años, porque fue en 1917-18 cuando se originó, ¿no? Y también eso, bueno, pues ha sido motivo de varias apariciones en las novelas y demás. Yo tengo por aquí esta Mariela, de Yolanda Guerrero, que, bueno, pues cuenta lo leímos en el Club de Lectura precisamente en el verano pasado, el verano de 2019, nos presentó el libro en Montijo y estuvimos hablando además con ella al principio de la pandemia, porque reflejaba pues muy bien lo que había ocurrido a través de Mariela, de la protagonista, que era una enfermera, contando toda la historia de la gripe española, y claro, es que había muchas similitudes con lo que estábamos viviendo en esos momentos, ¿no? La verdad es que, bueno, sí que hemos avanzado mucho, pero en el fondo pues quizás no hemos cambiado tanto, porque la historia pues al final se termina repitiendo. Y la gripe española, bueno, pues fue protagonista también de algunas de las novelas, sobre todo pues también incluso aquí en España, ¿verdad? Aunque ya sabemos que el nombre no es porque se produjese en España ni tuviese lugar aquí en nuestro país. Nos echan la culpa. Siempre. Lo que sí es curioso con relación a la gripe española, bueno, acordaros que en Crepúsculo la primera vez que el vampiro se muere es por gripe española, ¿eh? Te lo iba a decir ahora mismo. El Cullen se muere de... Bueno, pero lo que sí es interesante es que la gripe española marcó tanto a la sociedad europea en aquel momento que se decidió no hablar de ella, que es otra manera también de demostrar o de reaccionar, que no me salía la palabra,
y no se habló de ella. Y además el problema de la gripe española es que como enseguida vino la Segunda Guerra Mundial y todo lo que trajo como consecuencia, pero sí hay testimonios, hay muchos testimonios que nos van hablando, por ejemplo, el obispo leproso de... Que ahora tampoco me... Hoy estamos que no nos acordamos ninguno de nada, ¿eh? O, por ejemplo, en Mi idolatrado hijo sí, también cuentan cómo fue el confinamiento de Delibes, que cuentan cómo fue el confinamiento, cómo fue el aislamiento. Hay cosas muy curiosas y la verdad que a mí me gusta siempre decirlo, ¿no? Que todo lo que tú quieras buscar lo vas a encontrar antes en un libro que en un telediario. Y decía antes Alberto, al principio del programa, cuando preguntaba yo que qué era lo más destacado del año, decía Alberto, el año de Galdós. Y decía que, le dije que no iba muy desencaminado, porque Galdós también tiene relación con la gripe española. Bueno, Galdós, fíjate tú, Galdós sufrió una gripe gordísima, de esa gripe de los últimos coletazos de la gripe. La gripe española, cuando se desarrolla, había ido dando avisos, ¿no? Y entonces en 1880, en los años 80, Galdós sufre una gripe terrible, una gripe además que obliga a confinar a la gente en Madrid, y él escribe una serie de artículos muy valorados sobre lo que está pasando, y se queda tan tocado de esa gripe, que al final la causa última de su muerte son las secuelas que le van a quedar y que en 1920 pues acabaron con él totalmente ciego, con un montón de problemas hepáticos, problemas de hígado, porque le habían quedado secuelas de esa gripe, que ese será otro tema también, qué secuelas está dejando o dejará el COVID en la gente. Y nada, se nos acaba el tiempo como nos pasa cada programa. Teníamos que dejar por ahí un par de minutos que nos pidió antes Alberto. Vale, sí. Pues venga, Se me había olvidado ya. Eso es una de las secuelas del COVID, Sí. creo. Sí. El tema de Sí, que sí. pierdes en estos... me estoy asustando ahora. Contagiada de COVID de larga duración, al parecer tiene pequeñas pérdidas de memoria. Bueno, son las cosas del directo, Alberto. ¿Eh? Las cosas del riguroso directo que hacemos cada día, pues no. No, estaba tan concentrado escuchando a Yolanda hablando de Galdós que se me ha ido el santo al cielo. Y eso que todavía no ha llegado la cita. Este libro que me ha parecido muy interesante se llama El murciélago y el capital, coronavirus, cambio climático y guerra social. Esto para los muy cafeteros, para los que las novelas no le valen, quieren ir un paso más allá en el tema este de, esto es ficción, no, yo quiero algo puro y duro. Pues es un libro muy interesante porque relaciona el tema del coronavirus con el cambio climático. Y la tesis que maneja este señor, que es un escritor que se llama Andreas Malm, es sueco, es que llevamos 40 años de alguna manera sufriendo catástrofes relacionadas con el cambio climático que también se han llevado un montón de vidas y han supuesto pues, un montón de catástrofes que han supuesto inversión de dinero, etcétera, etcétera, pero no hemos hecho caso. En cambio, con el coronavirus, la sociedad, en este caso occidental, se ha puesto las pilas en cosa de semanas, meses, ¿no? Para parar un sistema que es el que está provocando el cambio climático, ¿no? Entonces, vaya, es muy interesante, ¿eh? Es muy interesante porque da una visión ahí diferente de todo el tema del coronavirus. Y sí es cierto que cuando se paró, decía que cuando se paró el país, cuando se paró el mundo prácticamente, claro. Los niveles de dióxido de carbono en la atmósfera y tal se redujeron a niveles de hace muchísimo tiempo. La pregunta que se hace este señor, dice, llevamos 40 años dando la brasa de que este sistema tal cual está montado está generando un cambio climático. En los países del tercer mundo, que son los que menos contaminación producen, está muriendo bastante gente. Hay desplazamientos por tema de sequías, etcétera. Pero cuando hay un virus, en este caso, que afecta principalmente a Occidente, rápidamente vamos a movernos. Lo paramos todo. Entonces, bueno, va un poco en base a esa idea. Un poco también me recuerda este poema que se atribuye siempre a Bertolt Brecht, que no es suyo finalmente, ¿no? Que, de Niemöller. Venían a por los judíos, pero no me importó porque yo no era judío. Venían a por tal, que yo no era. Cuando vinieron a por mí no había nadie que me defendiese, ¿no? Pues un poco también al estilo, ¿no? O sea, cuando nos afecta realmente a nuestra sociedad y nos entra el miedo, es cuando parece que empezamos a reaccionar. Pues nada, esta última lectura recomendada por Alberto, yo creo que cierra un poco el círculo de todo lo que hemos hablado hoy. Empezamos pues por el principio de los tiempos, por esa Biblia que ya hablaba
ya nos profetizaba todas las catástrofes habidas y por haber, y terminamos pues con un libro reciente que habla pues sobre el coronavirus, sobre esta enfermedad que nos está afectando y que bueno, pues a día de hoy nos ha hecho cambiar tantas y tantas cosas. Lo que no cambia, ¿no? Y no va a cambiar nunca en nuestro programa, en nuestro Biblioteca Honesta, es esa despedida, por supuesto, ¿sabéis con quién, verdad? Con la cita y con Yolanda. Bueno, pues hoy la cita tenía que ser de Saramago, no podía ser de otra manera, porque aparte que yo adoro a Saramago, me parece que el ensayo sobre la ceguera recoge un poco todas esas pequeñas pinceladas que hemos ido dando a lo largo del programa. Yo me quedo con una idea, y es que por encima de las epidemias, por encima de la enfermedad, por encima de la tristeza, la gente se sigue amando, la gente sigue riendo, los niños siguen naciendo, y como decía Saramago en su ensayo sobre la ceguera, no sabemos si habrá un mañana, pero lo que sí sabemos es que nos tenemos que ocupar del hoy. Por tanto, sean todos muy felices, con pandemia o sin pandemia, y nos vemos prontito, ¿no? Sí, nos vemos en 7 días. Estamos ya de vuelta otra vez pues aquí en Biblioteca Honesta. Y no, nos acercamos cada vez más a Navidades, pero bueno, todavía nos queda tiempo antes de hacer más repaso por toda la literatura. La próxima semana vamos a tener también un programita muy de actualidad, creo. Así que, mientras tanto, pues ya sabéis, nos podéis seguir en nuestro perfil en Twitter, en nuestra Biblioteca Honesta, nuestro canal en YouTube, nos podéis seguir a través de Onda Cádiz. Tenemos, bueno, pues también todos los medios disponibles para que estéis ahí al tanto de las últimas noticias en Biblioteca Honesta. Y lo dicho, nos vemos en apenas 7 días. Hasta la próxima. Bueno, Hasta luego. adiós.